El presidente Donald Trump tiene previsto promulgar su ley de recortes fiscales y de gastos en una ceremonia en la Casa Blanca esta tarde. El paquete, rechazado unánimemente por los demócratas por su alto costo y por la pérdida de beneficios para la ciudadanía de a pie, llegará a la sanción presidencial este 4 de julio, justo como lo prometió el mandatario. ¿A dónde irá el dinero y a quiénes impactará? Bueno, ese será mi tema de conversación con Sergio Ocampo Díaz. Él es profesor adjunto de Economía de la Universidad de Western Ontario y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Gracias, Sergio, por estar en France 24. Muchas gracias y yo encantado de estar acá. Pues bien, el texto de esta ley es largo, tiene 940 páginas. ¿Cuáles son los puntos claves y estas grandes líneas que nos entregará? Pues sí, es realmente mucho que abordar y yo diría que hay tres partes principales para poder hacer un quiebre de en qué debemos concentrarnos para entender esta legislación. La primera parte, y tal vez la más grande, es extender unos recortes a los impuestos corporativos y a los impuestos de personas de altos ingresos que Trump había logrado pasar como legislación en su primer cuatrenio, pero que iban a ser eliminados al final de este año. Entonces, la primera parte es extender estos grandes recortes de impuestos que se hicieron hace más o menos 10 años. La segunda parte es aumentar ciertos tipos de gasto, en especial gastos militares, gastos de defensa y algunos gastos para seguridad de la frontera, como lo dice el gobierno. Y el tercer campo es el recorte de cierto tipo de gastos estatales, más que todo gastos en seguridad social, en salud, en subsidios de alimentación para los más necesitados. Entonces son como los tres grandes componentes de esta legislación. Bueno, los recortes fiscales serán positivos para la población más enriquecida, eso lo tenemos claro. ¿Por qué y cómo lo justifica la Casa Blanca? Pues muy bien. Los recortes, digamos más que todo, son unos recortes de impuestos que ya se habían ejecutado hace 10 años. La justificación que se dio en ese momento y que no es muy distinta a la que se da ahora es que al eliminar la carga fiscal para grandes corporaciones y para personas de altos ingresos, se puede aumentar en potencia la inversión y después se pueden aumentar los ingresos de las personas. Sin embargo, ya han pasado 10 años y hay bastante investigación de economistas de Estados Unidos y otras partes del mundo donde tratan de ver cuál fue en efecto lo que pasó en términos de inversión, en términos de la disminución en las rentas fiscales, en el recaudo de impuestos y lo que pasó en términos de los ingresos, cuánto más dinero tienen en el bolsillo las personas. Y lo que han encontrado son básicamente tres cosas. La primera, que la inversión sí aumentó, que no se espera que siga aumentando porque ya el efecto de estos recortes ocurrió y son unos aumentos de inversión entre el 8 y el 14%. Y entonces esto sucedió hace 10 años. Los recortes en términos del el costo presupuestal fueron mucho más altos de lo previstos y básicamente redujeron en 40% la cantidad de impuestos que se pueden recaudar en Estados Unidos de corporaciones y de este tipo de ingresos a los dividendos. Entonces, hay un costo fiscal más alto de lo que se esperaba. Y el efecto sobre el ingreso de las personas, cuánta gente a los asalariados les está llegando, fue positivo, pero el efecto real después de 10 años fue menos del 10% del aumento que se esperaba. En el momento en que fue pasada esta legislación hace 10 años, se esperaban unos aumentos más o menos de $9,000 al año para los trabajadores. Los aumentos que se le pueden atribuir a esta legislación son de menos de $750 al año, según las últimas investigaciones económicas. Entonces, esta es más o menos la justificación que se daba y lo que se ha visto que ha sucedido en términos de los datos en estos 10 años. Lo que se trata de hacer ahora es mantener este recorte de impuestos, más que todo manteniendo parte de una promesa de campaña de mantener impuestos más bajos. Lo que no podemos negar es que esta es una gran victoria para Donald Trump. ¿Cuáles serán los efectos entonces para la economía de Estados Unidos? Es verdad que políticamente esta es una gran triunfo para el presidente, para su agenda. En términos de qué le va a pasar a la economía, como siempre es muy difícil uno predecir y pasan demasiadas cosas al tiempo, pero hay un efecto innegable sobre la cantidad de deuda
que necesita el gobierno de Estados Unidos para poder operar, dado que ahora van a poder prolongar estos recortes de impuestos. Eso es menor recaudo fiscal. Entonces hay un efecto sobre la cantidad de deuda. Al aumentar la cantidad de deuda, también se genera un costo fiscal más alto por parte de los intereses que tiene que pagar el gobierno. Y la parte que más preocupa en términos de si esto podría tener un efecto negativo sobre la economía norteamericana es si estos intereses que se pagan por la deuda comienzan a aumentar. Entonces sería como la tercera cosa que podría preocupar. Si los intereses que paga la deuda pública de Estados Unidos aumentan, eso va a percolar sobre la economía. Entonces, cuando las personas necesitan pedir una nueva hipoteca para comprar vivienda o quieren comprar un nuevo automóvil y necesitan un crédito de automóviles o quieren empezar un nuevo negocio y necesitan un crédito para poder apalancar su negocio, las tasas de intereses de todos estos tipos de créditos en el sistema financiero están de cierta forma atadas a la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos por su deuda. Entonces, cuando esta tasa aumenta, se generan mayores costos para la población. Ese sería como uno de los efectos, digamos, que más preocuparían y en efecto lo que hemos visto en los últimos meses es que el costo de deuda de los Estados Unidos ha ido aumentando levemente. Entonces esto es algo que obviamente preocupa. Bueno, entre otras cosas, esta ley ayudará a financiar también la ofensiva migratoria de Donald Trump. Y aquí yo te pregunto, ¿será suficiente para cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes, como ha dicho muchísimas veces, especialmente en campaña? Yo, digamos que no sería quien para saber si las provisiones específicas van a poder permitirle al gobierno llevar a cabo las promesas que ha hecho en términos de deportaciones. Sabemos que logísticamente el costo de estas deportaciones a la escala que el gobierno ha prometido es bastante alto y realmente me parece pues incierto. No estoy diciendo si sí o si no, sino que es de verdad muy incierto saber si las provisiones en esta ley serían suficientes para poder llevar a cabo las deportaciones que el gobierno espera lograr. Es verdad también que sabemos por otros estudios que de llevarse a cabo deportaciones en la escala que el gobierno desea, esto generaría unas fricciones laborales bastante importantes en múltiples sectores de la economía y esto puede ser algo que también dificulte la implementación de estas políticas. Por contra, millones de estadounidenses se van a quedar sin seguro médico y centros especializados van a verse desfinanciados. Pero la propaganda de la ley se ha concentrado mucho y hay publicaciones incluso desde de los canales oficiales de la Casa Blanca en eliminar los impuestos a las propinas y en otras medidas, digamos, que podrían verse al menos superficialmente menos relevantes. ¿Qué tanto gana o pierde la ciudadanía? Eh, Estas son provisiones que son bastante atractivas en el papel. Tú nombrabas, por ejemplo, los impuestos a las propinas, también se rebajan o eliminan en algunos casos los impuestos a lo que uno gana en extratiempo. Entonces, digamos que tú tienes un salario de $100 la hora, un muy buen salario, pero si te quedas en extratiempo son $150 la hora. Esos $50 adicionales tendrían un menor impuesto bajo esta ley. De la misma forma que las propinas. Estas son cosas que son de cierta forma atractivas para trabajadores en sectores muy específicos, más que todo lo que se llama el sector de la hospitalidad. Estamos pensando hoteles, restaurantes, resorts, casinos. Este tipo de trabajadores reciben bastante ingreso por parte de propinas, pero para el trabajador promedio las propinas son o no existentes o una parte muy pequeña del ingreso que tengan. Entonces, estos son, sí, ayudan, son recortes de impuestos que para ciertas personas van a ser bastante relevantes, pero son solo algunas personas. Algo similar pasa con el extratiempo. Solo algunas profesiones tienen acceso a extratiempo de el tamaño suficiente para que estos recortes fuesen relevantes. Y de cierta forma lo que se abren son posibilidades para un cierto abuso, donde si uno es un alto ejecutivo, exactamente cuánto es una propina o un bono, exactamente cuánto es un extratiempo, es algo pues debatible. Entonces, estas cosas son provisiones de la ley que sí van a ayudar a algunas personas, pero son bastante específicas, bastante limitadas. Al lado de cosas de pronto un poco más amplias, como lo que nombrabas en términos de la facilidad del acceso a cierto tipo de subsidios, en especial subsidios de alimentación que se dan para familias, en especial familias con niños pequeños en estados vulnerables, y subsidios de atención de salud.
también que están más que todo concentrados en personas mayores en estado vulnerable o en familias que tienen niños pequeños en estado vulnerable. Lo que se hace en estas provisiones es que se exige una cantidad de papeleo y de básicamente hay que demostrarle al gobierno que la persona que quiere estos aportes está también manteniendo un trabajo estable al tiempo que le dan estos aportes. Eso para muchas personas es una carga burocrática adicional que puede hacer que pierdan este tipo de subsidios, no necesariamente porque no tengan un trabajo, sino porque lograr demostrar que tienen este trabajo y que lo están manteniendo es difícil. Piensa en una persona que tiene trabajos ocasionales o que trabaja solo por horas en algún momento, demostrar para esta persona que ha trabajado suficientes horas durante el mes para poder tener acceso a estos subsidios puede ser muy complejo o puede ser imposible. Estas personas entonces podrían perder estos subsidios y eso pues pone en peligro la salud y el desarrollo de niños, pero también de personas mayores que pueden estar en una posición vulnerable.